Bueno, este, buenas tardes chicas, buenas tardes chicos. El día de hoy, miércoles 17 de marzo, tenemos nuestra sesión síncrona correspondiente a la semana número 8, en la cual estaremos viendo el tema gramatical de los verbos modales o modal verbs en idioma inglés. Ok, cómo se usan y su uso y cómo se forma. Ok. Sí, se puede ver en mi pantalla. Okay. Bueno, comenzamos. Los verbos modales, como menciona la lectura, dice, los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares be, do, and have. Estos verbos auxiliares, que son los verbos modales, no tienen la función de un verbo principal. Los verbos auxiliares be, do, and have, to be, to do, and to have, sí pueden funcionar como un verbo principal, pero en cambio los verbos modales no. Ahora, estos verbos expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Y bueno, los utilizamos para el futuro y para el condicional. Ya a partir de esta semana y la próxima, pues comenzamos a ver lo que viene siendo el futuro. Si bien hoy no lo vamos a ver como tal, solo vamos a ver una probadita con los verbos modales. La próxima semana ya veremos el futuro el tiempo futuro en futuro simple. Ahora, los verbos modales, como ya se los había mencionado, pues sí, se usan para expresar pues futuro, ¿ok? Ahora, estos verbos como complementarios que son, no funcionan sin otro verbo, es decir, siempre tienen que ir junto con otro verbo para que puedan funcionar. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, es decir, en el infinitivo, pero sin la palabra to. Como por ejemplo, el infinitivo es to walk, pero junto con el verbo modal no vamos a usar el to, solo vamos a usar el walk. ¿Okay? Para decir de acá, hablar de caminar. Y bueno, no se conjugan los verbos modales y no tienen tiempo gramatical, es decir, pues no tienen un tiempo, es decir, un pasado, presente, futuro, y no se conjugan, como ya lo hemos visto con otros verbos, que sí se conjugan cuando estamos hablando de la tercera persona, que es he, she, it, o cuando estamos haciendo. Okay. Ahora, ¿qué usos tienen los verbos modales? Bueno, para empezar, ¿cuáles son los verbos modales? Los verbos modales son can, could, no could, no. Se pronuncia could, como si nada más pronunciáramos la C, la U y la D, could. Otro verbo modal es may, might, will, shall, should, ought, ought to, must, would, y el modal have to. Pero ese lo vamos a ver hasta el último porque, bueno, hay una excepción con él y más adelante la vamos a ver. Volviendo a los verbos modales, comenzamos con can. Can indica habilidad o posibilidad y se traduce como poder, pero no de poder de tener poderes mágicos, sino de poder hacer algo. ¿Ok? Y un ejemplo de esto es I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesitas. Bill and Tom can't, o sea, que no pueden help you. Bill y Tom no pueden ayudar. The restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. El restaurante puede ser caro si bebes mucho vino. It can be dangerous to drive if you are tired. Conducir puede ser peligroso si estás cansado. Ahora, en frases interrogativas, el uso de can puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes ayudarme? Can they work late tonight? I'm sorry.
Pueden trabajar hasta tarde esta noche. Entonces puede ser can, puede ser can't. Aquí vamos a poner. Can es afirmativo. Cannot. Can't. Negativo. ¿Okay? Para decir que sí puedo, que no puedo. Y bueno, pues para preguntar comenzamos la oración con el verbo modal, seguido del sujeto, más el verbo principal. ¿Okay? La estructura de la pregunta quedaría el verbo modal más el sujeto de la oración más el verbo principal más complemento y signo de interrogación. ¿Ok? Y en la oración afirmativa pues quedaría sujeto más verbo modal. Aplica para can y para todos los demás. Verbo modal más el verbo principal más complemento. En la oración negativa, con verbo modal, pues quedaría igual, solo que después del verbo modal hay que agregar la partícula negativa not y de ahí en fuera todo es lo mismo. ¿Ok? Voy a subrayarlo para que lo... Digo, ahorita al final les voy a compartir este documento en Teams. Entonces, para que quede como una anotación de la clase. ¿Ok? Aquí esto también lo voy a subrayar. Ahora, ya sabemos que el verbo modal can indica habilidad o posibilidad. Ahora, el verbo modal could también indica posibilidad o habilidad, pero en el pasado. ¿Ok? Esto es para hablar del pasado. Joe could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando era joven. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras un niño? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que can es para el presente, could es para el pasado. ¿Ok? Y bueno, también se puede utilizar could para expresar futuro. Entonces, un ejemplo de esto es, you could pass the test if you studied. Podrías pasar el examen si estudiaras. I think it could rain later. Creo que podría llover más tarde. ¿Ok? Entonces, could nos va a servir para expresar tanto pasado como futuro. ¿Okay? Dependiendo cómo lo usemos. Por ejemplo, en el primer ejemplo del futuro, aquí estamos usando el condicional if you. Estamos usando un condicional que es para expresar futuro. Y en el segundo ejemplo estamos expresando nuestra opinión. Aparte estamos agregando el adverbio de tiempo later, más tarde. ¿Ok? Ahora, dice como can en frases interrogativas could, puede solicitar permiso o preguntar sobre las posibilidades para eso. Pero es más formal. Entonces tenemos que can es informal y y could es formal. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo de esto es, could you pass the salt, please? ¿Podría pasarme la sal, por favor? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Could I be wrong? ¿Podría estar equivocado? Una nota. Se usa could en frases condicionales, que es lo que les estaba mencionando aquí arriba. Esta es una frase condicional. Y dice, bueno, lo vamos a ver más adelante, yo creo que la próxima semana, el condicional. Pero cuando se usa con el condicional o cuando se le agrega un adverbio de tiempo, es cuando se expresa en futuro. De otra forma, está expresando pasado. Ahora, el
verbo modal may. Como could, may se usa para indicar posibilidad en el futuro. Ahora, tenemos que can, presente. Could, pasado, y futuro si se le agrega un condicional o se le agrega un más condicional o un adverbio de tiempo. Ay, perdón. Ahora, el may solo es para futuro. Tenemos que el can para presente, could, pasado y futuro, teniendo esas condiciones, ¿no? Y may solo es para futuro. ¿Ok? Indica posibilidad en el futuro. Un ejemplo de esto dice, I would bring an umbrella. It may rain later. Llevaría un paraguas, puede llover más tarde. It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Tal vez sea mejor terminar esto ahora en lugar de esperar hasta mañana. ¿Ok? También se puede utilizar el verbo modal may para dar permisos o instrucciones. You may leave if you like. Puedes salir si quieres. Permítanme un segundo. You may use your cell phone now. Pueden usar sus teléfonos ahora. May I come in, por ejemplo, sería, ¿puedo pasar? Ahora. Bueno, era lo que seguía. En frases interrogativas, el uso de may es más educado que can y could. Entonces, si tenemos que can es informal, could es formal, may es súper formal y cortés. ¿Ok? Ejemplo de esto es, may I have a glass of water? ¿Podría tomar un vaso de agua? May I leave now? ¿Podría salir ahora? Esto por lo general, vamos a ponerlo así. Can lo pueden usar con sus amigos y gente con la que tengan confianza. Could lo pueden usar pues, con profesores, con algún jefe. May también lo pueden usar con los profesores, con los jefes, con gente que no conozcan, que quieran ser educados con esa gente, o sea, para no faltarle el respeto a esa persona, pues pueden usar may. Ahora, might, might, se usa para expresar posibilidad, como may, could, can, tanto en presente como en futuro. Es un sinónimo de may. ¿Okay? Puede ser sinónimo de may. It would be, I'm sorry, I would bring an umbrella. It might rain later. It might be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. ¿Okay? Este might, perdón, es un sinónimo de may. Entonces, como usan el may, pueden usar el might. Se escucha más, más británico el might y más americano el may. El might es más usado en Reino Unido y el may es más usado en USA, en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, will, como lo vamos a ver en las próximas lecciones, se utiliza para formar el tiempo futuro. Pero también el uso de will significa voluntad o determinación. I will help you. Estoy dispuesto a ayudarte, te ayudaré. We will learn English. Estoy dispuesto a que aprendamos inglés todos. Aprenderemos inglés. Y se utiliza will en frases interrogativas para pedir información, un favor o sobre opción. ¿Okay? Will they find a cure for cancer? Will you help me move? Will he go to Paris by car or train? Okay. Es para expresar futuro, para expresar voluntad, determinación y para pedir información, para pedir un favor o para saber qué opciones tengo. ¿Okay? Ahora, el shall es algo parecido al will. De hecho, es lo mismo, es un sinónimo. La diferencia es lo mismo. El will es más usado en Estados Unidos y es un tanto informal
Y el shall es más usado en Reino Unido y es más formal. Pero ambos se usan para lo mismo. ¿Okay? Bueno, también se puede, aparte de las similitudes con will, el shall también se puede utilizar para ofertas y sugerencias o para preguntar sobre opciones o preferencias. Shall we meet at 10? Quedamos a las 10 horas. Shall we go to the movies or a museum? ¿Vamos al cine o a un museo? Shall we go? ¿Nos vamos? Ahora, les digo, la diferencia es geográfica, por así decirlo. Tanto el might como el shall se usan más en Reino Unido, en Inglaterra, y el will y el may son más usados en Estados Unidos. Okay. Ahora, otro verbo modal es should. Should, no se pronuncia should, se pronuncia should. Y bueno, should indica una obligación o recomendación. Y bueno, esto refleja una opinión sobre lo que es correcto y se traduce como el condicional de deber en español. I should call my parents more often. Deberé llamar a mis padres más a menudo. You shouldn't work so hard. No debería trabajar tan duro. No deberías tú o no debería usted. They should practice more if they want to win the championship. Deberían practicar más si quieren ganar el campeonato. Eso deberías de hacer. Es una sugerencia. Y bueno, se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación. Should we leave a tip? ¿Deberíamos dejar una propina? Should I have the steak or the chicken? ¿Debería comer el bistec o el pollo? Where should they meet you? ¿Dónde deberían encontrarse? ¿Ok? Ahora, pasa lo mismo. Tenemos esta otra palabra, ought to. El ought to es un sinónimo de should. La diferencia es que el ought to, mejor dicho, el should, es más usado en Estados Unidos. El ought to es más usado en Reino Unido. Ay, me equivoqué. En Reino Unido. ¿Ok? Ahora, el ought to es más formal. Es menos común que lo usen que se use. El should es informal y es más común su uso. ¿Ok? Ahora, como una nota, nunca se usa ought to en frases interrogativas en inglés americano, más si se usa en inglés británico. ¿Ok? Ahora, otro verbo modal es must. Must indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse el have to, que es el que vamos a ver más adelante, en frases afirmativas. Ahora, el must es una orden. En español el equivalente es tienes que. You must read this book. It's fantastic. Tienes que leer este libro. Es fantástico. El must se usa más para decirle a alguien tiene que hacer algo porque nosotros se lo estamos ordenando, se lo estamos diciendo. Y el have to, que es lo que vamos a ver más adelante, se usa para cuando tienen que seguir una regla. You have to wear black clothes in a burial. Tienes que usar ropa negra en un entierro, por así decirlo. Entonces, must es más cuando yo le digo a alguien que lo haga porque yo se lo estoy diciendo, y el have to es cuando pues se lo estoy diciendo porque hay una regla que me lo está pidiendo o está pidiendo que se haga, que se siga. ¿Okay? Otro ejemplo de must es you must brush your teeth 2 times a day. Tienes que cepillarte los dientes 2 veces al día. We must leave now or we will be late. Tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde. You must not drink and drive. No puedes beber en conducir. Puedes usar
mustn't, es la contracción, perdón, de must not. When must we meet you? ¿Cuándo debemos quedar? ¿Cuándo debemos de ver? ¿Sí? También se puede usar must para indicar probabilidad o asumir algo. John's not there. He must be sick because he never misses class. John no está aquí, debe de estar enfermo porque nunca pierde las clases. It must be difficult to learn a new language as an adult. Debe ser difícil aprender un idioma siendo un adulto o como adulto. Ahora, es posible también usar must para hacer preguntas retóricas. Como, must you always be late? Siempre tienes que llegar tarde. Must she talk so much? Tiene que hablar tanto. Es menos común este uso, pero pues se aplica, se puede, y bueno, es bueno que lo conozcan. Ahora, más adelante iremos al have to. Entonces, ahorita lo dejamos en estándar. Ahora, otro verbo modal es which. Se usa which para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. So, tenemos como ejemplo, entonces, tenemos el would para hablar de preferencias o hablar de algo de manera muy educada. Un ejemplo de esto dice, she would like to go to New York someday. Le gustaría ir a Nueva York algún día. I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. Me gustaría una cerveza y a mi mujer o a mi esposa le gustaría una copa de vino, por favor. Would you like some coffee? ¿Le gustaría un café? Por lo general, esto no lo pregunta un mesero o una mesera. Would you help me, please? Esto es cuando estamos perdidos, por ejemplo, y queremos que alguien nos ayude, pues le podemos decir, would you help me? Otro ejemplo dice, when would you like to go to the movies? ¿Cuándo te gustaría ir al cine? ¿Okay? Nota, se usa would en frases condicionales con if, y bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, lo que les mencionaba de have to and must, ambos expresan obligación, tienes que, la traducción es tienes que. La diferencia es que must es cuando yo se lo estoy diciendo a alguien porque pues, yo quiero que lo haga, tiene que hacerlo. Have to es cuando ya hay una regla y bueno, se debe de seguir esa regla. Volviendo a la teoría, dice have to es un verbo semimodal que se usa muy frecuentemente en inglés para expresar obligación. Tienes que. Decimos que es un verbo semimodal porque no sigue las reglas de los verbos modales. Es decir, no sigue las reglas que vimos ahorita allá arriba con los otros. Ahora, ¿cómo se forma? Bueno, pues si recuerdan, la regla principal es que no se debe de usar el to con los verbos modales. Por eso dice que el verbo have to es un semimodal porque no sigue las reglas de los verbos modales y sí se usa el to. ¿Ok? Pero se usa el to porque es un agregado al have. No porque estamos usando, no estamos usando, no estamos diciendo I have to wear, porque este es el to del have y este es el to del verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, no se usa, no sigue las reglas porque aquí está el to, pero no es el to del verbo, sino el to del have. ¿Sí? I have to wear. Tienes que usar. You have to wear. He, she, it has to wear. Si se conjuga, otra regla que se rompe. Si se acuerdan, los verbos modales pues no se conjugaban, pero el have to, al ser un semimodal, pues sí usa el to y sí se conjuga. Es decir, que con he, she, it tenemos que usar la conjugación have. Si por ejemplo aquí tenemos have, esto está mal. Debe de ser have. He, she, it has to wear. Okay, we have, they have to wear. Okay. Dice el ejemplo, I have to wear uniform at work. Tengo que llevar uniforme en el trabajo. The doctor says she has to stop smoking. El médico dice que ella tiene que dejar de fumar. Con la parte negativa, a los otros solo se le agrega el not después del verbo modal, pero con el have to tenemos que utilizar el auxiliar don't or doesn't. ¿Sí? I don't have to wear. He, she, it doesn't have to wear. ¿Ok? Un ejemplo de esto dice, I don't have to pay this bill until November.
No tengo que pagar esta factura hasta noviembre. She doesn't have to work on Saturday. Ella no tiene que trabajar los sábados. ¿Okay? Con las interrogativas sucede lo mismo. Vamos a comenzar con el auxiliar, que se debe de conjugar, y después ya el sujeto y el verbo modal, que no, ese ahora sí ya no se conjuga, porque tenemos el auxiliar conjugado. Ahora, ¿cuándo se usa el have to? Bueno, se usa para expresar obligación. Recordemos que must también se usa para expresar obligación. La diferencia radica en que la obligación expresada por have to es externa, o sea, viene dada por una tercera persona o por normas, reglas. Mientras que la obligación expresada por must está impuesta por el hablante, es decir, yo lo impongo. O el que escribe la frase en caso de que esté escrito. I have to work on Saturday. Tengo que trabajar los sábados. Es regla, es una norma que está en mi contrato, entonces I have to do it. I must write an email to my cousin. Debo escribir un email a mi primo. Es algo que yo me estoy imponiendo a mí mismo, que todavía no lo he hecho, pero tengo la intención de hacerlo, ¿okay? En el futuro, por así decirlo. Ahora, también se usa para expresar necesidad en presente, pasado y futuro. Recordemos que must también se usa para expresar necesidad. La diferencia está en que con must la necesidad es más fuerte y únicamente se puede usar en presente. Para expresar necesidad en otros tiempos verbales usaremos have to. ¿Ok? I have to do the shopping. I must do the shopping. Pero en otros tiempos verbales sería my throat is sore. I will have to go to the doctor. Me duele la garganta, tendré que ir al médico. I had to leave early. Tuve que marcharme temprano. Futuro y pasado. ¿Ok? Don't have or doesn't have. Bueno, usamos la forma negativa del verbo to have para expresar ausencia de obligación, es decir, que no lo tienes que hacer, o ausencia de necesidad. Ahora, deben de tener mucho cuidado en no confundir mustn't, la prohibición, con don't have to, que es ausencia de obligación. Si bien mustn't sí está indicando prohibición, no tienes que hacerlo, o sea, no debes de hacerlo, mejor dicho. Y el don't have to es no tienes que hacerlo. Es ausencia de obligación, pero el mustn't sí está prohibiendo, es prohibitivo. I don't have to work tomorrow. No tengo que trabajar mañana. No estoy obligado o obligada a trabajar. I mustn't smoke at work. No puedo fumar en el trabajo. Lo tengo prohibido. O sea, no se puede. Está prohibido fumar en el trabajo. ¿Ok? Bueno, y esto sería todo con respecto a los verbos modales. Dudas que tengan, es momento de preguntar. Buenas tardes, profesor. Dígame. Yo nada más con Hola, lo buenas que tardes. sí más o menos me confundo es con lo final, con el must y el have. Mire, el must para decir que tienes que hacerlo y el have to para decir que tienes que hacerlo, me voy a ir a la parte de abajo. Es bien sencillo cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Cuando es una regla o hay una norma de por medio o nos lo está imponiendo, por ejemplo, en una biblioteca no podemos hablar. Entonces sería, you have to be quiet. Tienes que estar callado. You have to be quiet. Tienes que estar quieto. Porque es una regla que existe en las bibliotecas en las cuales no puedes estar haciendo ruido. En cambio, si estamos en una fiesta o estamos en una reunión y yo le quiero decir a alguien que se calle, pues ya se lo estoy imponiendo yo, le quiero ordenar que se calle. No puedo usar el have to. Tengo que usar el must. You must be quiet. Tú tienes que callarte o tienes que estar quieto. Ok, ¿sí quedó claro eso? El have to es cuando hay una regla de por medio, hay una norma, nos lo están imponiendo el lugar en el que estamos. Tienes que hacer esto, tienes que callarte, tienes que sentarte. You have to be sit. You have to, lo que sea. Y el must es cuando yo como persona se lo estoy, porque yo quiero, por mis ganas, yo te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Por ejemplo, un ejemplo con la Universidad Ciudadana sería,
You have to take your exams on time. Tú tienes que tomar tus exámenes en tiempo y forma. Porque así está en la plataforma y es una regla, yo no puedo modificar fechas porque me lo está imponiendo la plataforma, así debe ser. Pero yo sí le puedo decir, you must do your homework on time. ¿Por qué estoy usando el must? Porque yo dejo libres las tareas para que las envíen cuando tengan tiempo. Que les haga la recomendación que tiene que ser en tiempo y forma, bueno, pero ya si lo hacen o no, pues eso queda a criterio de ustedes, porque es una regla que yo, maestro, se las estoy imponiendo a ustedes, más no la plataforma. Si fuera la plataforma sería have to. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ok, ¿alguien más tiene una duda? No, profe, todo bien, gracias. ¿No? Bueno, si no hay dudas, déjenme y les comparto lo que va a ser lo que es de tarea para explicarles qué es la tarea de esta semana. Nada más permítanme un segundo. Déjenme le encuentro. Listo, déjenme les comparto la ventana. Ok, bueno, la tarea para esta semana es un cuestionario que pues, está un poquito extenso, pero está sencillo de hacer y bueno, es lo que vamos a explicar ahorita. Ahora, en su tarea, que es la parte 2 de Rules and Obligations, bueno, la parte 1 de su tarea es completar las oraciones usando el have to, has to, don't have to, doesn't have to, should, and shouldn't. Y yo yo les dejé contestada la primera. Dice, we have to remember to feed the dog at least once a day. Tenemos que recordar alimentar o tenemos que recordar o acordarnos de alimentar al perro al menos una vez al día. La número 2, vamos a hacerla entre todos. Dice, I think you be more to your sister. Si estamos hablando de opiniones nuestras, como I think, I believe, I consider, no podemos usar el have to. Tenemos que usar el should. Ahora, lo que debemos de identificar aquí es si es should or shouldn't. I think you be more to your sister. Yo creo que tú ser más como tu hermana. I think you should or you shouldn't. Should. Should, exacto. Sería should. Ahora, en la número 3 dice, our parents are really strict. We clean our room every day. Dice, nuestros papás son muy estrictos. Nosotros, ahí está hablando de que sus papás son estrictos, entonces lo que sigue tal vez es una regla que les están poniendo los papás a estos niños. Dice, nosotros, espacio, limpiar nuestra recámara todos los días. ¿Cómo quedaría? Si es una regla que los papás les están imponiendo. Ajá, exacto. Ajá. Y bueno, las demás ya las contestarían cada uno de ustedes en su casa. Al momento de estar haciendo la tarea. Ahora, el ejercicio número 2 dice, read the text, write the correct answer in the numbers below. Hay que leer el texto y escribir la respuesta correcta en los números que tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a leerlo entre todos. Dice, how to be tidy. Sorry to give you bad news. The first rule is that you mustn't or have to tidy your room before the floor becomes invisible. And I'm afraid that you have to or mustn't leave all bits of pizza in your bedroom for more than a few days, or they will start to smell awful.
Don't worry. You have to or don't have to organize your wardrobe like a Benetton clothes show. But you mustn't have to leave your dirty socks under the bed for more than a week. You don't have to or mustn't be perfect, but you must or don't have to try to be tidy if you want to keep your parents happy. Normalmente les leería el texto en español, pero en este cuestionario sí hay una sección de conclusión, entonces ya va a quedar en ustedes volverlo a leer, buscar las palabras que no comprendan, y en la sección de la conclusión me tienen que decir si se les hizo complicado o fácil de entender este texto. Lo que sí les voy a decir es que en la número 1, la respuesta es have to. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una regla. The first rule is that you, la primera regla es que tú tienes que, y ya, lo que sigue, ¿verdad? Del 2 al 6, pues ya lo hace cada una al momento de estar haciendo la tarea. Ahora, el ejercicio número 3 dice, choose the right answer, then write the number among the parentheses. Escoge la respuesta correcta. Después escribe el número entre los paréntesis. Primero hay que leerlo, luego hay que escoger la respuesta correcta y hay que poner el número. Por ejemplo, la número 1 es must. Dice, remember, you are in a library. You, me equivoqué. No. No, sí, porque es debes. Tú no debes hablar fuerte. You mustn't. Aquí mustn't es no debes. Recuerden que must es tienes que o debes de. ¿Ok? Ahora, el número 2 dice, don't write so fast. You have an accident. Don't write so fast. You, y lo que sigue, ¿verdad? Y de la 2 en adelante, pues ya la hace cada uno de ustedes en su casa. En la parte de las conclusiones me tienen que decir lo del texto, si se les hizo fácil o sencillo. Y bueno, ¿qué aprendieron en esta semana con la clase y con el ejercicio? ¿Ok? Como ya se los he mencionado en otras ocasiones, pueden hacer oraciones simples. Por ejemplo, I learned, ya vimos los verbos en pasado. I learned to write modal verb. Or to use. To use modal verb. ¿Ok? Esto sería, pues, pueden poner algo así, si aprendieron eso o que quieren o que no entendieron y quieren mejorar. Pueden también hacer sugerencias con los verbos modales should, might, ought to. ¿Ok? Pueden utilizarlos. ¿Hasta aquí dudas con el cuestionario de la semana 8? Es decir, el cuestionario 4. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguno. ¿Los demás? No, profe. No, profe. No, maestro. Bueno. Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, se pueden retirar. Les agradezco mucho hayan estado en la sesión síncrona del día de hoy. Les reitero, si tienen alguna duda, que digan, bueno, al momento de estar contestando la actividad ya en mi casa, bueno, al momento de estar haciéndolo ya, ustedes, me pueden escribir un mensaje y les digo, muchas veces estoy en línea y lo contesto al instante, si no, pues me tardo unos 10 horas hasta que me vuelvo a conectar de nuevo. Dígame. Esta sesión, que lo que estuvo subrayando y todo, ¿no lo va a mandar así como para poderlo descargar? Sí. En la sección de lecturas, en su grupo ahí en Moodle, en el equipo, en Moodle, en la sección de lecturas, ahí voy a subir el documento en PDF para que lo tengan y lo usen también al momento de estar contestando su actividad. Les digo, si tienen dudas al momento de estar contestando la actividad, si estoy en línea les contesto y me escriben, les contesto rápido. Si no, pues hasta que me conteste, sean pacientes y ya les resuelvo su duda para que puedan continuar con su actividad. ¿Ok? Muchas gracias, chicas. No de nada, que tengan bonita noche. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. De nada, hasta luego.